Imagínense que el viernes pasado, de la semana que acaba de terminar, Joshua venía en la ruta y de lejos nos vio. Entonces Joshua es mi sobrino, el morenito que ustedes ven por ahí. Él nos vio de lejos y decidió bajarse de la ruta y llegar a la casa. Entonces llegó a la casa, gracias a Dios pues mi mami estaba, y bueno, nos pusimos a tomar onces. Y mientras tomábamos onces, Joshua empezó a hablar de lo que había visto durante sus clases de sociales. Y entonces él, motivado, empezó a hablar de la guerrilla, empezó a hablar del M-19 y a traer a memoria todos los acontecimientos políticos de Colombia, y como que todo revuelto un poquito una cosa con la otra. Y entonces Dani se emocionó porque este tema le encanta a Dani. Y entonces dijo, no hermano, eso no es así, venga le explico porque su profesor no sabe, venga le explico. Y entonces él, todo motivado, empezó a explicarle acerca de la historia de Colombia, cómo es que se forman estas guerrillas, cómo es que vienen estos acontecimientos que hoy repercuten en nuestra nación. Y entonces ahí eso fue un tiempo emotivo, todos opinábamos, se nos calentó la sangre porque esos temas de política nos calientan. Y entonces Jackie también nos contó del abuelo, que el abuelo iba y votaba y en esa época se entintaban el dedo, y si eran conservadores entonces la tinta del dedo era de color azul, y si eran liberales era de color rojo. Y entonces cogían y cogían a los liberales y les quitaban el dedo para no votar, o la mano. Y bueno, eso todos ahí emocionados escuchando las historias. Pero Dani concluye con que Joshua, es necesario que conozcas la historia. Si tú no conoces la historia, no sabes de dónde vienes, no sabes cuáles son tus raíces en esta nación, y por ende no entiendes el presente y no vas a saber proyectarte en un futuro. Es necesario que conozcas tu historia, es necesario. Y Jackie decía, sí, porque el que no conoce la historia tiende a repetirla. Y yo toda bíblica dije que sí, que eso lo decía la Biblia, pero eso no lo dice la Biblia. Y en lo que concluimos es que la historia es importante. La historia es importante. No podemos olvidar nuestras raíces, no podemos olvidar la historia. Y resulta que esto empieza a hacer Pablo en este capítulo, en la carta a los Efesios. Pablo viene en el capítulo 1 terminando una oración, ¿se acuerdan? Que Daisy el domingo pasado nos habló de esa oración hermosa en la que Pablo pide que la iglesia sea vivificada a través de Jesucristo por el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Y a partir de ahí, Pablo en este capítulo empieza a contarnos acerca de la historia del Evangelio. Y entonces usted va a decir, ¿otra vez el Evangelio? Sí, pero de una forma tan bella que la explica Pablo, porque Pablo va a hablar del pasado, Pablo va a hablar del presente y Pablo va a hablar del futuro. ¿Para qué el Evangelio? Y hace este recuento tan lindo a la iglesia de Éfeso. Así que lo voy a invitar a que entremos en una clase de historia del Evangelio para poder entender quiénes somos hoy, cuál fue nuestro pasado y hacia dónde nos proyectamos como hijos de Dios. Vamos por favor a leer nuevamente Efesios capítulo 2, pero solo vamos a tomar los 3 primeros versículos. Son versículos fuertes, son versículos que resaltan. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, verbo pasado, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos
en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esta primera sección de estos 3 versículos la vamos a llamar pasado. Pablo empieza diciendo: estábamos muertos. Estábamos muertos. ¿En qué? En delitos. ¿En qué? En pecado. ¿Y esa muerte cómo era? Es una muerte espiritual. Nosotros reconocemos que el ser humano es espíritu, es alma y es cuerpo. El espíritu es aquel que está en permanente comunión con Dios. El alma es el pensamiento, los sentimientos y todo lo que aprendemos, el conocimiento. Todo eso está en el alma. Y este es el cuerpo. Este es nuestro vehículo que exterioriza todo eso que somos. Pero ¿cómo estábamos en otro tiempo? Muertos espiritualmente. Y como estábamos muertos espiritualmente, estábamos separados de Dios. No había necesidad de Dios en nosotros. ¿Será que podíamos amar a Dios? No, porque estábamos muertos espiritualmente. No podemos, no hay cómo. Está muerto, el muerto no siente nada. No hay manera de amar a Dios, mucho menos amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es totalmente imposible. Y todo ello gracias a lo que ocurrió allí en el huerto del Edén. Porque a Adán Dios le dio un espíritu vivo, pero al desobedecer, de ahí adelante, todos estamos en esta condición de muerte, separados de Dios. Y por eso, cuando nos hablaban del evangelio, nosotros decíamos: eso es locura. Las cosas espirituales, eso es locura. Que ellos hablan en otro lenguaje, en lenguas, están locos. Que ellos echan fuera demonios, están locos. Es locura, no lo entendemos. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está muerto y el muerto no siente. De esta manera, la muerte también se evidencia o se evidenció por nuestro estilo de vida. ¿Qué dice Pablo? ¿Muertos en qué? Delitos y pecados. Pecados porque no creemos en Dios, porque estamos separados de Dios. Delitos porque hacemos lo opuesto a lo que Dios estableció. Hacemos lo opuesto para lo cual Dios nos tiene en este mundo. Nos desviamos de esa voluntad de Dios y vamos en contra de nuestro hermano. Delitos y pecados. Y dice Pablo: en otro tiempo, pero también en otro lugar. En otro lugar. ¿Cómo así que en otro lugar? Dice que estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Ya más adelante va a entender por qué le digo en otro lugar. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo y eso habla de un sistema. El sistema de este mundo está diseñado para que tú y yo nos alejemos cada vez más de Dios. ¿No lo nota? Cuando nuestros ojos son abiertos, entendemos que ahora se estudia más, que ahora se trabaja más, que ahora la exigencia de este sistema es más alta. Y con eso luchamos día a día, porque es que ya no hay tiempo para buscar a Dios. No, ya no hay tiempo para congregarme. Yo también necesito recreación. Yo también necesito descanso. Ya no hay tiempo para buscar a Dios. El sistema de este mundo busca alejarme cada vez más de Él. ¿Y por qué? ¿Quién gobierna este mundo? Pablo aquí lo dice claramente: conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? De este primer cielo. Dicen los judíos, del cielo de las aves. ¿Quién es ese príncipe? Satanás. Entonces usted ya ha identificado un tiempo pasado,
Pero ese tiempo tiene dos enemigos: este mundo, el sistema de este mundo, y el príncipe de la potestad del aire, Satanás, que obviamente va a impedir que usted se acerque a Dios. Adicional dice también, entre los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne. Súmele un tercer enemigo: este mundo, Satanás y su carne. Esta carne. Y dice que también estos pensamientos. El hombre que está muerto espiritualmente solo quiere hacer lo que su carne le dicta. Solo lo que sus pensamientos le dictan. Él quiere hacer eso. No quiere hacer nada más. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan 5:19 dice lo siguiente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Este es un lugar de oscuridad. Este es un lugar de muerte. Este es un lugar de tinieblas. Quien lo domina es Satanás. Pero nosotros en otro tiempo hacíamos la voluntad de nuestra carne. Romanos capítulo 7, versículos 14 y 15. No lo va a explicar de otra forma. Romanos 7, 14 y 15 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ojo, esa es mi naturaleza. Romanos 7, 14 al 15. Esa es mi naturaleza, estoy vendido al pecado. Desde que nazco muerto. Entonces para mí es natural pecar. Para mí es normal pecar. Para mí es habitual pecar. Porque lo que hago no lo entiendo. No hay una luz, no lo comprendo. Pues no hago lo que quiero. Yo quiero hacer las cosas bien, pero no las hago. Sino que hago lo que aborrezco, lo que es pecado, lo que es maldad. Eso hago. ¿Por qué? Porque tengo esa naturaleza. Lamentablemente, desde que nacemos muertos. Voy a mostrarles algo. Y es, bueno, no sé si me ven. Es una imagen de un ser humano. Y está oscuro. Nacemos muertos. Nacemos muertos. Separados de Dios, no amamos a Dios ni nos van a hacer nunca, y mucho menos amar al prójimo. Esta es nuestra condición. Estamos muertos. Y hacemos lo que esta naturaleza desea hacer. No más. Esa es la condición del pasado. Eso éramos. ¿Listo? Dice entonces Pablo que adicional no solo es el cuerpo el que está enfermo, ¿no? Sino también el alma y el espíritu. Completamente el ser humano está muerto. Completamente. Espíritu muerto. Hacemos los deseos del alma y de la carne. Realmente está todo dañado en nosotros. Esa era la condición del pasado. Esa es nuestra historia. ¿Y eso a qué nos llevó? Eso nos llevó a ser hijos de desobediencia, a ser llamados hijos de ira. ¿Cómo así hijos de ira? ¿Cómo es Dios? Dios es santo. Dios no tiene comunión con el pecado porque Él es santo. Y como no tiene comunión con el pecado, al ver que desobedecemos y desobedecemos y desobedecemos, ¿qué se empieza a despertar en Dios? Su ira. Y por eso no hay comunión y somos llamados hijos de ira. Despertamos la ira de Dios. Despertamos la ira de Dios.
Y entonces Satanás aprovecha eso para seguir estimulando a que usted siga alimentando su carne, a que usted siga alimentando esa alma conforme al sistema de este mundo, para que usted siga allá alejado de Dios. Nacemos muertos y tenemos una práctica de pecado. Mal. No podemos escapar entonces de la ira de Dios. No podemos. Somos rebeldes porque no nos sometemos a Dios. El panorama es malo. Se ve grave, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede esto solucionar? El viernes en la noche, Dana estaba enloquecida por terminar de verse una serie de Netflix. Y entonces nosotros estábamos también, nos enrolamos en esa serie porque es buenísima. Y ya era el último capítulo. Y entonces yo dije, no, sentémonos a ver el último capítulo. Y entonces preparamos maíz pira, cobijas, cojines y todos nos tiramos ahí al sofá cama para ver el último episodio, emocionados. Y mientras empieza a pasar esta historia, el personaje principal dice una frase. Él entra así en shock y en la reflexión y él suelta esta frase: nosotros morimos con los muertos, nacemos con la muerte. Morimos con los muertos, nacemos con la muerte. Y a mí esa frase me estremeció. Uy, esa frase tiene que ver con la predicación. Nacemos con la muerte. Sí, Señor. Y entonces empecé a buscar en internet el poema. Y resulta que encontré algo sorprendente. El poema lo realizó un hombre dramaturgo, poeta, escritor, que se llama T.S. Eliot. Y resulta que este es uno de sus 4 poemas, el último y el más importante. Se llama Little Gideon, Pequeña Gideon. Y él habla de una comunidad cristiana en Inglaterra. Una iglesia cristiana en Inglaterra. Y él habla de esta comunidad porque estaban en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y en este poema él deja ver 3 aspectos. Y por eso en el poema él dice, nacemos muertos. Nacemos muertos. Y sin Dios y sin salvación, lo único que le espera a la humanidad es guerra. Pero no solo guerra en un ámbito natural, sino guerra alejados de Dios, despertando la ira de Dios. Y por eso me impactó. Nacemos muertos. Efesios capítulo 2 versos 4 al 6, ¿qué sigue diciendo Pablo? Porque esto ya pinta muy mal. Esto ya pinta demasiado mal. ¿Qué hay que hacer para solucionar? 4 al 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Aquí me está hablando de algo que rompe ese tiempo. Mi papá siempre decía, ojo, si usted se encuentra un pero en la Biblia, deténgase. Y este versículo dice, pero Dios, esta era la situación grave, aquí no hay mucho que hacer. Pero, hay una esperanza, hay un cambio. Dios, que es rico en misericordia. Pablo no dice, pero Dios es misericordioso. No, Pablo mete un adjetivo que ya nos vislumbra. Es rico en misericordia.
Pero Dios que es rico en misericordia. ¿Sabe usted que esa es una característica de Dios? Que es un atributo de Dios. Rico en misericordia. Va a buscar al hombre. El hombre no le puede amar, por lo tanto el hombre no le va a buscar. Pero Dios es tan rico que a ese miserable, ¿en qué condición? En una condición de desobediencia. A ese hombre que es impío, a ese hombre que es malvado, a ese hombre que es depravado, a ese hombre que se deja llevar por esos instintos, a ese lo pasa como a un miserable por su corazón. Eso es misericordia. Lo pasa por el corazón y al pasarlo por el corazón, lo amó. Lo amó. Otra vez verbo pasado. Lo amó así, miserable, pecador, errando siempre al blanco, separado de Dios, sin amarlo, sin buscarlo. Así, en esa condición lo amó. Él no nos amó juiciosos. No, así nos amó. Y nos pasa por su corazón. Y entonces, a partir de esa misericordia por el cual Dios ama al hombre, pone en marcha un plan para lograr solucionar eso imposible de solucionar y reconciliarlo con Él. ¿Quién lo hace? Dios. ¿El hombre lo podía hacer? No, ni de fundas. No entendíamos eso del mundo espiritual. Ni lo pensábamos. Y si lo pensábamos en películas de terror. No más. Romanos capítulo 5, 8 y 11. Pablo empieza a explicar esta transición en la que Dios establece ese plan y el único método para que el hombre viva. Porque si no vive espiritualmente, no lo va a entender. Y entonces dice Romanos 5, del 8 al 11, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Número 1, el plan se establece por su amor, en que siendo aún pecadores, ojo ahí, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¡Ay! Dios establece un plan y dice, pues lo único es que mi hijo pague la condena para poder acercarme a ellos, darles vida a ellos, para que entiendan el mundo espiritual, pero solo a través de Cristo. ¿Cómo así? ¿Quiere decir que este hombre vive? No, este ya no puede vivir, este está muerto. Y entonces, ¿cómo vivimos espiritualmente? ¿Usted se acuerda que la Biblia dice que Él nos dio de su espíritu? Pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo podemos acceder a esa vida? Dice la palabra vivificar. Su traducción, su significado literal es dar vida con. Dar vida con. Este ya no podía vivir. No podía. Teníamos que vivir con. Dar vida con. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo tengo vida con Cristo? Porque así no puedo. ¿Cómo tengo vida con Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Dice Katy y Nidia, espiritualmente. Sí, pero ¿cómo? Más pegadito. No lo puedo más pegadito porque es que a este ya le vamos a hacer un proceso. Entonces, Linda está. Linda.
Sí. ¿Y con la muerte qué? ¿Y cómo vives? Sí, ahí te perdonaron los pecados. ¿Y cómo vives? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo? Sí, espiritualmente, tiene que ser espiritualmente. ¿Y este qué? ¿Y este qué se hace? ¿Cambia? ¿Este cambia? Mm. Ah, ¿tiene que morir a la muerte? ¿Alma? Este está unido, alma y espíritu. Muertos. Muy bien, Leo. Este tiene que morir. Está muerto, pero tenemos que matarlo en serio. ¿Cómo? Cuando yo acepto a Cristo, yo vivo con Cristo, porque su espíritu Él me ha dado. Pero esto sigue en mí. Esto no desaparece. ¿Qué tengo que hacerlo? Rematarlo. ¿Cómo lo remato? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. ¿Cómo así? Es que con Cristo estamos bautizados. ¿Qué hizo usted cuando decidió creer en Jesús? Pastor, pastora, yo me quiero bautizar. Yo quiero divulgar, que todos sepan que yo voy a ser seguidor de Cristo. Cuando usted se bautiza, el simbolismo que usted hace es que va a las aguas, ¿a qué? A morir. Mi espíritu muere juntamente como murió Cristo en la cruz. Muero, yo muero a este hombre viejo, yo muero a esta naturaleza que recibí desde que nací, yo muero a este espíritu que me ha alejado de Dios, yo muero. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo viva en mí, para que ahora yo vea las cosas espirituales. Yo me levanto de las aguas ahora viviendo en Cristo, y mi carne y mi alma que están aquí van a someterse para vivir conforme Cristo, porque no hay otra vida. No puede ser sin Cristo que yo reviva. No, no hay. Por eso tiene que ser en Cristo. ¿En dónde más hay salvación? En Cristo. ¿Puedo amar a Dios? Solo a través de Cristo. ¿Puedo amar a mi hermano? Solo a través de Cristo. ¿Puedo mostrar los frutos del Espíritu? El amor, la paz, la misericordia, la bondad, la templanza, el dominio propio. Solo a través de la vida de Cristo, no de la mía. Esta está muerta. ¿Y cuántas veces hay que morir? Todos los días usted tiene que caminar a la cruz para poder experimentar la vida de Cristo. Y es esto lo que se llama relación con Dios, más que religión. Porque la religión te dice, pórtate lindo, pórtate lindo. Eso no sirve, no te puedes portar lindo. La relación con el Señor te dice, Cristo es amor, Cristo es perdón, Cristo es vida. Muere tú para que Cristo camine en ti. Lo más interesante de esto, ¿sabe qué es? Que nosotros, en muchas ocasiones, morimos muy poquito, complacemos más nuestra carne, complacemos más nuestros pensamientos, nuestros deseos, y nuestra vida, nuestro estilo de vida refleja que tenemos mucha carne operando en nosotros y muy poquito de Jesús.
¿Se acuerdan que Daisy decía algo el domingo pasado? A mí me cuesta amar, a mí me cuesta amar. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho de esto. ¿Cómo así en Daisy? En todos nosotros. No solo en Daisy. A todos nosotros nos cuestan cosas en la vida de fe. No, es que yo voy un domingo al mes a la iglesia, porque es que el otro tengo que ir a ciclorruta, el otro tengo que dormir. Esto es de todos. Hay más carne en nosotros porque decidimos más hacia la carne. No, mi trabajo, no, tengo a mi papá, tengo mi familia. ¿Mm? Y de Jesús, mostrando a Jesús, hay muy poco. Y esa es nuestra lucha. Lo ideal, a donde debemos llegar en este proceso, es a esto. Lo que decía Juan Bautista: menos de mí, más de ti en mí, menos de mí. No muera, Paola, muera, porque usted entendió que el único camino y la única forma de tener vida y disfrutar al Padre y el poder que nos vivificó es muriendo para ser Jesús en esta tierra. ¿Eso es imposible? No. Basta con una decisión de fe, y es ir a la cruz. ¿Duele ir a la cruz? Sí. Duele, duele ir a la cruz, duele ir a la cruz, pero es necesario. ¿Saben por qué? Porque esto es gratis. Esto es maravillosamente gratis. La salvación, el que tengas derecho a la vida espiritual y conocer un mundo espiritual. Y conocer a ese Dios poderoso para poder sentarse en las alturas con Cristo aquí y ahora es gratis. Pero el sistema, pero el enemigo, pero yo mismo no estoy tomando este regalo. Lo sé, porque dígame quién no sabe aquí del Evangelio. Lo sabemos, lo sabemos. Ahora, Primera de Juan 4:10 dice lo siguiente. Juan escribe, Primera de Juan 4:10. El apóstol Juan escribe: en esto consiste el amor. ¿En qué? En que Dios te dé todo para que puedas crecer en este mundo. En esto consiste el amor. En que prosperes en este sistema. En esto consiste el amor. En que seas un excelente profesional, empresario, que tengas el hogar perfecto. En esto consiste el amor de Dios. No. El amor de Dios consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios porque era imposible, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en solución, en propiciación, en perdón por nuestros pecados, dándonos vida. Amén. Y este es el presente. Bienvenido al presente. Ya no eres de este mundo, has sido trasladado al mundo espiritual, has sido trasladado al reino de los cielos. No eres de este mundo. Caminas acá, sigues acá, pero no eres de acá. Ya no estás bajo ese gobierno. ¿Por qué? Porque estás muerto. Estás ahora bajo otro gobierno espiritual. Y ahora entonces tus ojos se abren y ves que esto todo es espiritual. Trasciende en lo espiritual lo que hagamos acá. Tus decisiones trascienden en lo espiritual. Lo que digas trasciende en lo espiritual, porque ha sido trasladado.
Ahora, cuando el apóstol Juan dice, es que consiste en que Él nos amó primero, muchos han entendido que nos amó individualmente muchísimo. Ay, yo voy a la cruz por Nidia porque es que yo la amo. Dios no nos amó individualmente. Dios amó a la humanidad, a todos en la cruz. A todos nos dio un regalo que demanda de nosotros un arrepentimiento continuo. Yo solo puedo responder a ese regalo, arrepentimiento continuo. Solo puedo responder a ese regalo de la salvación a través de la fe. Efesios 2, 7 al 10, los últimos versículos. Ahora no solo nos van a vislumbrar el presente, sino que también nos van a proyectar al futuro. ¿Para qué el evangelio? ¿Para qué soy salvo? ¿Para qué me trasladaron del mundo? ¿Para qué soy vivificado en Cristo? ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Usted tiene que creer que vive en Cristo y que puede manifestar a Cristo. Es mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, no por portarse juicioso, no por ser un buen ciudadano, no por obras, para que nadie se gloríe, porque nadie podía hacer esto. ¿De qué se va a inflar? Para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Anduviésemos del presente al futuro, mi estilo de vida. Así que, número 1, mostrar las riquezas de su gracia. Tal es el amor de Dios que este regalo es gratuito. Las riquezas, abundante gracia. Este es el tiempo en que hay abundante gracia. Pero esta salvación solo se puede dar mediante la fe, que yo crea que esto es posible en mí. Y miren, esto es irónico, contraproducente. La salvación es gratis, pero es lo más caro que Dios ha pagado. Fue lo más costoso. La salvación es gratis, pero es lo más costoso que Dios pagó. Valió la vida de su Hijo, la sangre de su Hijo. Por eso no es por mérito, no es porque usted se porte juicioso. No. Eso es lo que se predica muchas veces. No coma esto, no se vista así, no piense así. No, porque no, se tira la salvación. No es por mérito, usted no se la gana por mérito. Ya está dada. Es un regalo, cójalo. Pero sí hay algo. A partir de la salvación, como yo estoy muriendo, indiscutiblemente se empieza a dar un fruto en mí, un estilo de vida en mí. Yo puedo amar, yo puedo perdonar, porque me prepararon buenas obras para andar en ellas. Yo puedo poner la segunda mejilla si me pegaron en esta. Yo puedo quitarme el abrigo para el que no tiene y está desnudo. Yo puedo dar de beber a mi enemigo. Yo puedo orar por mi enemigo, por el que me hizo daño. Yo puedo hacerlo. ¿Porque lo hago en mí? No.
es que yo vivo en Cristo. Y ese es el estilo de vida que el Padre quiere que yo tome. Porque si no, el evangelio de nada sirve que yo lo predique y lo pregone si no ha sido experiencia en mí, si no es vivido en mí, si no lo manifiesto a otros, es carreta. El evangelio no está para ser aprendido y conocido, está para ser experimentado y vivido. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. ¿Se acuerdan el Génesis? Dios creó al hombre a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Pero por el pecado, eso se deshizo. Cuando somos perdonados en Cristo, cuando somos lavados por su sangre, cuando morimos a nosotros y vivimos en Cristo, se restaura la imagen de Cristo en nosotros. Y por eso la podemos mostrar al mundo. Tú eres la imagen del Padre en esta tierra. Por eso la Biblia dice: a Dios nadie le vio jamás. Nadie le ha visto. Solamente su Hijo lo ha mostrado. Solamente su Hijo lo ha dado a conocer. Y cuando yo vivo en su Hijo, a quien muestro, soy la imagen del Padre. Hechura suya somos, creados en Cristo Jesús. ¿Y eso con qué fin? Para que la fe dé obras. Ojo ahí. No se necesita obras para la fe, pero sí se necesita la fe para buenas obras. Para que tus obras den testimonio de lo que tú has creído. Nadie puede gloriarse. Nadie puede jactarse de lo que tiene espiritualmente. De esto no nos podemos jactar. Mire qué miserables. Dios hizo todo el trabajo. Tú y yo no nos podemos jactar de que somos salvos. Tú y yo no nos podemos jactar de que somos lo más bonito de Dios. No, ni de lo que Dios te ha dado te puedes jactar. Dios te dio el poder de disfrutar la riqueza sentado con Cristo. ¿Recuerda esas bendiciones? Los dones, los talentos que el Señor te dio para su obra, el poder vislumbrar el mundo espiritual, el poder orar por los enfermos y que sean sanos, el poder orar por el que está atado y que sea libre, el poder entender las escrituras, porque no las entendíamos en esta condición, eran locura. Pero al abrir la Biblia y entender su riqueza, eso es un regalo de Dios. Y de eso ni tú ni yo nos podemos jactar. No podemos, porque no es nuestro, es de Él. Así que lo único que nos resta, estando vivos, vivificados gracias a Cristo, es poder mostrar un estilo de vida conforme al Señor, negándonos a los placeres de la carne. Yo no le puedo decir niéguese a esto, porque en cada uno es diferente. Y el Espíritu Santo nos habla en qué cosas tenemos que ir soltando para vivir conforme Cristo vivió. Aquí no nos podemos amarrar a nada, a nada. Yo hace muy poco dije, voy a poner una plática que tengo para unos armarios. Yo quiero unos armarios grandes, que me quepa toda la ropa, esos chinos, todos los juguetes, todas esas cosas que tienen. Y entonces con tanto esfuerzo hice mis armarios. Y le dije a Dani, y si me voy de esta casa me llevo mis armarios. Y me dice, con esos la entierro. De aquí no nos llevamos nada. Pero qué bueno irnos vivos. La vida eterna empieza acá. Acá empieza la vida eterna. Póngase de pie. Gracias, Señor. Nosotros reconocemos hoy que estamos lejos, Señor, a veces de entender los misterios de tu gracia. Espíritu Santo, hoy habla a nuestro corazón. Perdónanos si hemos tomado el evangelio como algo rutinario,
Si la muerte de Jesús en la cruz nos parece algo que ya sabemos, tan normal, y Señor, no nos hemos detenido a pensar que hoy yo puedo amar gracias a que tú vives en mí, gracias a lo que tú hiciste. Así que solo nos resta adorarte. Señor, camina con nosotros mirando el Calvario. Camina con nosotros al llegar a la cruz. Y allí, Señor, hoy nos acostamos en ese madero. Señor, que seamos clavados en la cruz, que muramos a nosotros para que tú vivas. Ya no más esta carne, estos deseos nos alejan de ti. Queremos vivir en Cristo. Queremos que Cristo sea quien transpire en esta tierra con este cuerpo.